Todas las historias comienzan en un territorio de fantasía. Esa frágil región que ronda indecisa entre los sueños y la realidad. Y arrancados de esos sueños, los antiguos dibujaron cartografías imaginando un continente en las afueras de toda teoría, en el fin mismo de los mares y el mundo. Y a ese reino lo llamaron Antártida. Todo comienza en los albores de la historia argentina, cuando en 1818 el buque foquero rioplatense, Espíritu Santo, vislumbra por primera vez las tierras prohibidas del continente blanco, haciendo real lo que durante tanto tiempo había vivido en los murmullos de viejos lobos de mar sin nombre. Durante casi un siglo, el hambre del comercio comandó las velas de buques audaces sedientos de tesoros de pieles y barriles de aceite. Una expedición sueca vendría a quebrar la historia y traer la ciencia donde antes había primado solo la cacería despiadada de las riquezas australes. El buque Antarctic tocó el puerto en Buenos Aires un 17 de diciembre de 1901. A bordo iba el ilustre doctor Njordensholt, con una pequeña y valiente partida de sabios decididos a doblegar los secretos de esas remotas tierras inexploradas. El espíritu álgido de la joven nación argentina, que pronto cumpliría su primer centenario, hizo un guiño al destino, y la suerte se echó para que el primer argentino se sumara en aquella osada expedición de invernada antártica. Su nombre era José María Sobral. Con Sobral lo que empieza es la presencia del primer argentino y funcionario oficial, porque es miembro de la Marina Argentina. Es el primer argentino que va a hacer una invernada en Antártida. Bueno, 2 invernadas pasó. Había tenido muchos imprevistos Njordensholt y se había quedado sin fondos. Es decir, no podía hacer frente a los gastos necesarios para comprar y pagar todo. Planteado el problema de cuál podía ser la salida con Belvedere y Roca, inteligentemente le hicieron una propuesta, una contraoferta a Njordensholt en este sentido, de que la Argentina le iba a proveer de todo lo que necesitara, todo absolutamente de lo que necesitara, pero con la inclusión de un ciudadano argentino en representación oficial del gobierno del país. Njordensholt le preocupó mucho la idea de incorporar a un extranjero sin conocimiento del idioma al grupo expedicionario sueco y en un lugar como Antártida, en un lugar de aislamiento tal. Pero cuando lo conoció a Sobral, lo vio tan entusiasta, lo vio tan jovial, con tanto entusiasmo por la Antártida, que no titubeó en aceptar. Le dieron 3 días para aprovisionarse de lo que fuera necesario para la región a donde iban a ir. Y tuvo que, al final se consiguió un saco de mespum, que era un saco de abrigo para media estación,
y para digamos, como abrigo para la cabeza no tenía otra, consiguió una gorra de detective, guantes, pero guantes con dedos, y un par de botas. La expedición llega a un lugar que se llama Cerro Nevado. Lo llama así, lo denomina así Nordenskiöld, ¿no? Snow Hill. Y ahí se establece el grupo principal con una casa de madera que arman ellos con paneles que traen de Suecia. Es interesante y muy raro pensar en un argentino, por más que supiera inglés, metido entre 5 suecos y noruegos. En primer lugar, las costumbres son distintas. Todos los detalles de convivencia son totalmente distintos, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Ese abril de 1902, José María Sobral festejó su cumpleaños número 22 lejos de todos los suyos, lejos, muy lejos de los calores de su Corrientes natal, en los extremos de un mundo extraño, rodeado de hombres apenas conocidos. Así transcurrió el verano más gélido que Sobral hubiera vivido, solo para que llegara un invierno mucho peor aún, y la esperanza de que un nuevo verano, con el deshielo de los mares, hiciera posible que el bravo Antarctic surcara las aguas para traerlos de vuelta al mundo. El Antarctic regresa entonces a Antártida, pasa por las Shetland, y cuando va a hacer la penetración del mar de Weddell, ahí tiene primero, no puede avanzar, no puede, porque el mar de Weddell es un mar permanentemente semicongelado. Intentó hacer la misma penetración que había hecho en 1901. 3 hombres de la expedición bajan ahí en un lugar que comenzó a llamarse Bahía de la Esperanza, con la intención de hacer el tránsito a pie hasta Cerro Nevado. 3 veces hizo el intento. En la tercera fue presionado por los hielos y lo hundió. Toda la tripulación en témpanos y en botes llegó a Isla Paulet, y en Isla Paulet construyeron una gran casa en donde vivieron todo un año. Pero ¿qué pasa con los 3 hombres que habían ido, pensaban llegar hasta Cerro Nevado a pie y no pudieron cruzar el canal del Príncipe Gustavo y regresan? Se encuentran que el buque no está. ¿Y qué pasa? No saben qué sucedió. Entonces se tienen que organizar inmediatamente un lugar para vivir en la intemperie, no se podían quedar. Y así arman una choza con lajas del lugar que hoy es un hito histórico. El barco no los venía a buscar, no había rescate, no había vuelta a la civilización, y se le fueron terminando los alimentos llevados para comer. Entonces empezaron a hacer bifes con distintas partes de los animales, foca, de pingüinos. Queda convenido con el gobierno argentino que en caso de no tenerse noticia de su expedición en el término de un año, que se diera aviso a Suecia. El gobierno argentino no se limita solamente a enviar un informe a Suecia, sino que decide enviar una nave de rescate. Decidieron preparar un barco de los que contaba la Armada en ese momento. Eligieron la corbeta Uruguay, que ya era viejita. La pusieron en perfectas condiciones de navegación, la forraron, la reforzaron, le pusieron un motor nuevo y con eso salieron. Bueno, esto es importantísimo. Es la primera expedición naval argentina a la Antártida, con un resultado excelente. La Uruguay había encontrado un poste que no era natural, que era puesto por el hombre evidentemente, y había grabado una leyenda que decía Anderson, Sobral,
octubre de 1913, y eso era octubre. Es decir, que hacían unas horas que papá había grabado eso ahí. El resultado de esa expedición es el siguiente. El hecho de que hubiera habido un argentino en representación oficial del país, no del gobierno, del país, establece un hito para la historia argentina. Dicen que el cielo ensancha el espíritu de los hombres, mostrándoles un desafío que crece como una promesa de superarse a sí mismos. El capitán Odera pensó que las tierras tienen que tener dueño, y con él fue la primera vez que las zonas antes exploradas por argentinos fueron reclamadas por argentinos. Hubo valientes que volaron las inciertas rutas del extremo sur, abriendo paso a los exploradores que vendrían tras ellos y su legado, buscando dar forma a los mapas, buscando sellar en ellos el dominio de la patria. Se elevaron hacia el cielo con el único fin de enlazar caminos, esos que con el tiempo abrazarían el polo para nuestra bandera y para quedar siempre en la memoria de su historia. Lo que siempre ha separado a los grandes hombres de todos los demás es la visión de futuro. El coronel Pujato eligió su destino y él mismo decidió forjarlo con alas de acero. El intrépido coronel supo nombrar lo desconocido para entenderlo y así amarlo y hacer lo propio. Cuando Perón gana la elección a la presidencia, en ese tiempo Pujato era coronel y estaba como agregado militar en Bolivia. Y el primer país que visitó Perón ya de presidente fue Bolivia. Y se encuentra con Pujato allá. Grandes abrazos. Y en una recepción, o en un momento, general Pujato aprovecha y le dice: mi señor presidente, que es muy respetuoso Pujato, señor presidente, yo necesito hablar con usted de algo muy importante. ¿Qué es?, le dice. Sobre la Antártida, porque pienso y tengo razones para demostrarle que el ejército tiene que estar en la Antártida. Bueno, le dice Perón, cuando usted vuelva, después que termine su comisión de agregado militar a Buenos Aires, véame y lléveme un borrador de lo que usted piensa sobre el tema. Así fue. Y cuando volvió, después de los 2 años estar allá, Bolivia, la fue a ver, lo recibió, y le llevaba ya un borrador de lo que Pujato pensaba que debía ser la misión a cumplir por ejército en la Antártida. En síntesis, eran 5 puntos. El ejército debía estar en la Antártida. El país debía tener un rompehielos para poder incursionar en altas latitudes. El país debía tener un instituto científico dedicado a la Antártida, el Instituto Antártico. El país debía tener una población en la Antártida, Esperanza. Y el ejército debía llegar por tierra al Polo Sur. Esos 5 puntos, con el tiempo, se cumplieron. Todo lo que Pujato hizo y consiguió de Perón era para la Antártida. Y consiguió eso, consiguió la compra del rompehielos, consiguió la fundación del Instituto Antártico Argentino, consiguió hacer un viaje al Canadá y a Estados Unidos para observar cómo trabajaban allá
los institutos de investigación polar. Y en base a eso vino acá y fundó el Instituto Antártico Argentino. Y desde la base General Belgrano, en 1955, disponiendo de dos pequeños aparatos, con la colaboración de 3 hombres, vuela la zona hasta los 80 grados de latitud sur y descubren los primeros accidentes geográficos en el lugar. Él quiso alcanzar el polo por otros medios, con avión y con algunos vehículos muy precarios para la época, todavía no estábamos muy avanzados. Eran vehículos recuperados de la Segunda Guerra Mundial. Y fracasó, el avión de él fue a aterrizar y con un poco de blanqueo se comió el suelo y rompió el avión. El hecho fundamental es el reconocimiento de una ruta que estaba virgen, digamos, hasta ese momento, hasta llegar desde la base Belgrano hasta el Polo Sur. Un difícil camino había sido allanado y la hazaña estaba por completarse. La conquista del Polo Sur estaba ahora muy cerca. La Antártida resiste sus secretos y se rebela contra los temerarios que se aventuran a perturbarla, conspirando con las lejanías para mantener ocultos sus misterios. A pesar de todo, cuando la resolución es la que comanda los pasos de los hombres, no existen impedimentos suficientes para renegar de la misión encomendada. La Argentina toda, por fin sería pisada por los propios argentinos, desde sus tierras del norte hasta el último milímetro de su vértice sur. La expedición aérea del año 1962 surgió por una necesidad de la Armada Argentina de encontrar otra ruta para llegar al fondo del mar de Weddell, porque yendo por la parte oriental se tardaban como 5 días más y el hielo era sumamente duro y los rompehielos y los barcos de transporte sufrían demasiado. Y ahí nació la idea de reconocimiento más al sur de la latitud Elborz, de la estación Elborz. Elborz es una base científica hecha por los norteamericanos que luego fueron cedida a la Argentina. La preparación, por supuesto, la hizo Marina con la ayuda en todo lo posible de la Fuerza Aérea, con las bases del ejército que tenía en Belgrano y una base conjunta que tenía por la zona de los Nunatak Foca, en la península antártida, aproximadamente en latitud 60 de la isla Lindbergh. Bueno, se decidió inmediatamente la designación de la tripulación, que todos los que estábamos ahí estábamos en condiciones porque teníamos muchas horas de vuelo en este avión, los conocíamos absolutamente todo. Entonces la preparación de tripulación no hacía falta, pero sí la modificación de los aviones, que se hicieron en tiempo récord. Prácticamente nos avisaron en julio y en noviembre tendríamos que tener listos los aviones. Se juntó todo el material posible, se preparó de la mejor manera 2 viejos aviones DC-3 que contaba transportes aeronavales. Se le desarmó todo lo que había dentro, se llenaron de tanques de combustibles a fin de que el avión tuviera un radio de prácticamente 16, 17 horas de vuelo. Hubo que comprarle patines, esquíes para esos aparatos. Desgraciadamente no hubo medios para comprar un radar meteorológico, para comprar compases polares para ese vuelo. Y entonces se tuvo que apelar a algunos sistemas que teníamos y a un sistema barato que se llamó compás polar o en esa época radar Doppler para conseguir la velocidad y la deriva en zonas de hielo. El día 5 de diciembre estaban listos y ese día salimos para el Polo Sur. Se salió de Ezeiza con los 2 aviones, 6 tripulantes por avión. Se hizo una primera etapa, Ezeiza-Río Gallegos.
En Río Gallegos esperamos tiempo favorable para hacer una etapa hasta el norte de la península antártica, porque ahí cerca había una base conjunta del Ejército y Aeronáutica. Y había hielo en esa época ahí. Y mandamos con el rompehielo un pequeño grupo que nos trazó 2 pistas y hizo una torre de antena para tener radio y para tener una señal que nos permitiera cruzar hasta esa zona. El 18 aterrizamos advenizamos, se dice como en la nieve se adveniza, en la isla Robertson. Nos instalamos cada uno con su carpa y ahí también estuvimos esperando la meteorología porque era lo más importante para la siguiente etapa, que era Campbell, Ellsworth. Ir hasta el fondo del mar de Weddell a la base de Ellsworth, que estaba en poder del Instituto Antártico Argentino, y desde ese lugar, a unas 700 millas más o menos, millas náuticas, estaba el polo. Toda esa zona estaba en blanco y había que navegar. Teníamos que confiar plenamente en la gran capacidad que tenían los navegantes, en este caso, que estaban con su tangente directamente tomando marcaciones sol, tierra y un montón de cositas que estaban en forma permanente haciendo esa navegación astronómica, prácticamente, porque no había otra cosa. No nos confiábamos mucho en la parte instrumental. Estábamos obligados a navegar con sol, a navegar y tomar altura de sol constantemente y a buscar el azimut del sol e ir corrigiendo cada 15 minutos, 20 minutos, ir corrigiendo el pequeño compás y el giro compás direccional del avión para ir a estar haciendo izquierda a derecha, correcciones a ambos lados para ir en una línea recta hasta llegar al polo. Volamos también casi 9 horas y no teníamos absolutamente ninguna ayuda que nos pudiera haber guiado por los instrumentos que teníamos. Y al Doppler no lo confiábamos. El radar polar, bueno, más o menos nos guiaba, pero no obstante eso no veíamos absolutamente nada, un manto inmenso blanco y nada más. Por los cálculos, velocidad, tiempo y esas cosas nos dimos cuenta que nos habíamos pasado. Ellos me contaban que me estaban escuchando como cañonazo, porque nosotros estábamos en la zona, pero resulta que los aviadores nuestros no lo veían. Aquí, Polo Sur, muy bien, Z15, tenéis que estar muy cerca, vamos a dar fuego a unas señales de humo dentro de unos minutos, así que estar atentos a ver si podéis distinguir esas señales de humo. Tenéis que abandonar las nubes y repito, aquí está completamente el cielo claro, o sea que se os oye perfectamente, tenéis que estar muy cerca, cambio. Hasta que por ahí salió un hombre del polo y vio a los 2 aviones y dijo, ahí van los 2 aviones volando para tal parte, están volando hacia el sur. Entonces pasamos al sur, di la vuelta, siempre apuntando con el sol, dimos la vuelta y cuando llegamos ahí empezamos una búsqueda cuadrada, de empezar a hacer cuadrados concéntricos e ir cada vez más grande hasta encontrar el polo. Vimos el puntito negro, alguien vio el puntito negro, creo que fue el navegante. Dice, estamos en el polo, lo veo, el polo sur. Y ahí fue una alegría total, incluso más. En las comunicaciones de la Argentina, de Ellsworth, se escuchaban, viva, lo vieron, lo encontraron, porque estaba la incógnita de qué pasaba si no encontramos el polo sur, ¿dónde íbamos nosotros? No teníamos dónde ir. Bueno, y aterrizamos muy bien ahí, nos recibieron muy bien, tuvimos 5 horas. Fuimos a unos 300 metros donde está un palito, un mástil que indica con la mayor exactitud posible dónde queda exactamente el polo sur. Dimos la vuelta al mundo en 10, 15 segundos, 3 o 4 veces. Después subimos a un gato de la nieve, volvimos para regresar. Son los primeros argentinos que pusieron sus piecitos ahí en el Polo Sur. Eso nos llena de orgullo, primero por haberlo hecho y por el deber cumplido, ¿no es cierto?
Y segundo, que daba una apertura a otros vuelos, ya teníamos más conocimiento y así íbamos a hacer más cartas para vuelos. Y así fue que al poco tiempo ya se iniciaron vuelos al Polo Sur y luego hicieron el pasado a Nueva Zelanda, o sea que transpolar. O sea que ayudan mucho. Además el orgullo de todos nosotros, de haberlo hecho, ¿no? ¿Qué siento hoy? Un enorme orgullo. Un enorme orgullo porque soy un enamorado de la Antártida y ver flamear nuestro pabellón en el polo fue una cosa que todos los curtidos que estábamos ahí adentro, todos miraban para otro lado y todos estaban con un dedo en las mejillas secándose una lágrima. Primero fueron sus mares, luego su cielo sin fin. Había llegado el tiempo de dominar sus caminos, de recorrer sus peligros y doblegar sus elementos más salvajes. El coronel Leal y sus hombres fueron quienes continuaron con la misión de marcar en cada paso la huella de un argentino. Las mismas brújulas, tan confiables en otras latitudes, abandonan al hombre y se resisten a develar el camino, haciendo casi imposible el deseo humano de superarse a sí mismo. A mí me dieron la orden de planificar y ejecutar una expedición por tierra al Polo Sur en abril de 1962. Demoramos 3 años en prepararla y 66 días en ejecutarla. Así deben ser las operaciones militares. Esta expedición había sido programada en Buenos Aires, en el Comando Antártico de Ejército, por el entonces coronel Jorge Edgar Leal, y puesta en práctica por el jefe de la base Belgrano, en ese momento Gustavo Girón, el teniente Gustavo Girón. Girón ya tenía un conocimiento del terreno, de la patrulla sobre hielo, porque en 1962 había realizado la expedición invernal terrestre desde la base Esperanza en el nordeste de la península antártica hasta la base General San Martín en la bahía Margarita. Esa expedición fue importantísima porque agregó una nueva ruta desconocida hasta ese momento en el hielo antártico. Comienza entonces la expedición desde la base Belgrano hacia el sur, y en los 80 grados aproximadamente, 81 grados más o menos, funda entonces una base de alternativa para llegar a Belgrano, que la bautiza como base científica Dr. Sobral. Esta base entonces va a ser el trampolín para la llegada al Polo Sur. El coronel Leal decía que si los argentinos somos soberanos de la Quiaca al Polo, teníamos que demostrar que éramos capaces de recorrer toda nuestra patria. Pero el general Pujato decía que uno de los actos que había que hacer es, en el límite austral de la patria, teníamos que marcar la zona. ¿Cómo? Izando una bandera. Así que había que ir hasta ahí. Yo tenía la orden de preparar la expedición, pero tenía que hacer muchas cosas, por eso me llevó 3 años antes. La primera cosa, concientizar a la gente con la cual tenía que tratar cosas inherentes a la Antártida, a la expedición, porque lo menos que me pasaba era que veía una sonrisa sobradora. Claro, ¿cómo ir al polo? Si eso solamente lo hacen los anglosajones o los escandinavos, porque hasta entonces nadie por tierra había llegado que no sea o noruego o inglés. Y este loquito quería ir al polo por tierra. Entonces, repito, cuando se
frenaban, se sonreían. Y si no, se reían directamente. Lo primero que tuve que vencer era eso, que tomaran en serio el tema y que apoyaran. La segunda era conseguir los elementos necesarios para la expedición, porque hasta entonces el ejército a muchas patrullas. Yo hice muchísimas patrullas antes del polo y algunas largas, pero nunca esto. La campaña, o sea, la preparación para poder llegar al polo se hizo durante el verano del 65. En el invierno se terminaron de reparar y preparar todo el material que ya tenía que estar listo. Mientras tanto, se había fundado Base Sobral y teníamos un grupo de avanzada de 4 hombres que permanecieron todo el invierno, también haciendo estudios dentro de un ambiente bastante rígido como era Sobral, con 55, 60 grados bajo cero. Iba a haber una experiencia nueva que iba a tener nuestro país porque jamás habíamos estado invernando tan cerca del polo. Y bueno, se fue tomando experiencia, cada vez nos fuimos metiendo más al interior del continente y bueno, ahí uno empezó a aprender a caminar en la Antártida. Y bueno, los muchachos que estuvieron antes fueron pasando esa preparación y en el año 65 pensamos que ya estábamos preparados como para lograrlo. Siempre el sol era de día, porque era el mes de octubre, salimos de Belgrano, ya es de día en la zona esa. Y en el polo son 6 meses de día y 6 meses de noche. Nosotros aprovechamos el día polar, pero siempre el sol girando sobre el horizonte, a 22 grados. Durante las horas que correspondían a la noche, bajaba un poquito el sol. Tratamos de caminar siempre de noche, en las horas que corresponderían a la noche. ¿Por qué? Porque al estar el sol un poco más bajo sobre el horizonte, las temperaturas bajaban. Y al estar las temperaturas más bajas, los puentes sobre las grietas eran más duros, más firmes, por el frío. Porque el peligro más grande, el problema más grande que tuvimos en la expedición fueron las grietas. Las grietas se producen en la Antártida como consecuencia de ese movimiento de los hielos, que se van quebrando, se conforman. Las grietas no serían peligrosas si siempre estuviesen destapadas. El problema es que no siempre están destapadas. El frío también tiene su poder y uno baja mucho como la voluntad, le va comiendo la voluntad. Y el frío y la dureza del hielo estaban haciendo lo suyo. Toda la experiencia que nosotros teníamos sobre caminar en la Antártida era sobre nieve blanda prácticamente. Nunca habíamos tenido una experiencia de subir a los 2.000, 2.500 metros y encontrar hielo puro. Las zapatas de los trineos no estaban preparadas para eso, estaban preparadas para hielo blando. No teníamos esa experiencia y ahí fue donde nos golpeó la Antártida. Los trineos estaban hechos con madera, hierro, tiento y una micarta para que se deslizara más suave sobre la nieve. Esto era bien criollo, tiento y madera y un poco de fierro. Cuando estábamos un día, un temporal duró 4 días, 4 días metido en la carpa. Sí que es difícil. Es más difícil que pasar una grieta, aguantarse 4 días en una carpita así, chica, para 2 hombres, en que uno está metido en la bolsa cama, porque no se puede tener el calentadorcito prendido
durante 4 días porque consume combustible. El calentadorcito era para hacer agua primero y después hacer la comida o el desayuno. Se comía 2 veces. Al terminar el descanso, el desayuno. Y al empezar el descanso, la comida. Entonces, 4 días metido en una bolsa cama. ¿Sabe lo que es eso? No tiene la menor idea. Uno duerme un rato, pero el sueño se va también. Y estar ahí, puteando porque no termina el temporal, que nos obliga a estar metido en la carpa, consumiendo víveres, consumiendo combustible, sin poder avanzar. Si nosotros no íbamos para vivir en carpa, íbamos para caminar, para llegar al polo. El navegador, que era Moreno, tenía que hacer todas sus cuentas a lápiz. Y después, inclusive, cada una de sus cuentas le hacía la comprobación, porque si usted llega a arrastrar un error de entrada, chau, la cuenta le va a dar medio mal. Entonces él tenía que tener la precaución, cada cuenta que hacía, con su comprobación, como para no arrastrar demasiados errores. La llegada se empezó 20 kilómetros antes del Polo Sur, estaba todo cubierto, no había visibilidad. Por los cálculos sabía que estábamos a 20 kilómetros, porque cada 20 kilómetros parábamos para hacer una serie de observaciones, mediciones de declinación, componente vertical, dureza de hielo, velocidad del viento, todo. Ahí quedaban marcas hechas de trípodes de caña, con una caña al centro y una banderola. Llegamos a los 20 kilómetros casi sin visibilidad. Hicimos campamento. Y el coronel Leal me llamó, me dice: Moreno, ¿estás seguro que faltan 20 kilómetros? Faltan 20 kilómetros y vamos a llegar en línea recta. La última jornada, según nuestros cálculos, si todo iba bien, si no nos habíamos desviado en los 14 millones de kilómetros cuadrados de la Antártida, esa era la última etapa. Al día siguiente teníamos que llegar al polo, donde sabíamos que había ahí muy cerquita una base norteamericana, la base Amundsen Scott. Hizo cambiar a todo el personal, porque llevábamos un equipo completo nuevo para el momento de arribar a la base. Nos pusimos el equipo nuevo, como dice el general, nos rasuramos un poco la barba, nos lavamos las manos que estaban negras y agrietadas, nunca yo me había visto las manos así. Nos higienizamos, nos cambiamos y continuaba. Toda esa noche yo estuve calculando, afinando la observación, y después al intentar seguir la marcha, a las 2 de la mañana del día 10, todo cerrado, no había visibilidad. Entonces digo, vamos a tener que esperar un poquito a ver, y yo mirando el cielo veo que había la posibilidad de que el sol aparezca en un huequito de las nubes. Nos pusimos ropa linda para llegar al polo. Al tiempito nomás que habíamos salido, a las horas empezó como a nublar y caímos como si fuese en una campana esmerilada. Un blanqueo tremendo, no lo habíamos tenido en casi toda la campaña, no lo habíamos hecho nunca semejante blanqueo. Entonces Moreno se quedaba quieto y mandaba al vehículo y lo iba dirigiendo por radio. Más a la izquierda, más a la derecha, listo, ya no lo pierdo, quédese a donde está. Entonces nosotros avanzábamos hasta donde estaba el vehículo adelante. Y resulta que empezamos a ver una cosa negra, que nos parecía que era como una casa de grande. Y claro, encontrar una banderola, ¿dónde estamos? Y tenemos que estar cerca. Moreno más o menos venía llevando
su rumbo, y dice, tenemos que estar cerca. Y dice, uy, ahí eso negro, ¿qué es? Y fuimos, era una banderola, que parecía una casa, una banderola es un trapo con un palo. Y habremos hecho 4 o 5 kilómetros más, y aparecen las instalaciones, ya se empiezan a ver las antenas. ¡Ah! Una alegría tremenda, y nos paramos muy cerquita de la base ahí, porque estábamos todos muy eufóricos, porque se había concretado el sueño. Rezan las viejas fábulas que hay sueños de los que ningún hombre quiere despertar. Algunos creen que hay tierras que no existen más allá de los mitos que les dan forma a sus siluetas de brumas evasivas. Solo aquellos que han escrito en su piel el secreto de las nostalgias de los hielos lo saben. Solo aquellos que han vivido la epopeya de pisar los mundos que se esconden bajo sus pies lo sienten. Ellos son los que no podrán despertar jamás de ese frío que come el cuerpo hasta los huesos, de esa soledad indestructible que enfrenta a cada hombre con su propio espíritu, para elevarlo a las tierras en donde lo que se sueña ya no es más un sueño. Era la euforia que tenía, esa cosa de haber cumplido, ¿no? Pero lo otro viene después, con los años. No sé. Lo sentí una cosa rara. ...44 años y lo puedo descifrar. Esa cosa de haber sido útil a la patria, la satisfacción personal de haber participado en algo de esto, haber sido el elegido, qué sé yo, se juntan tantas cosas. Sí, todavía me emociona. Era el sueño cumplido. Era la misión de nuestra vida cumplida. Era el cumplimiento de 45 días de mucho sufrir y de mucho, no digo dudar, pero sí de pensar y si no llegamos, mejor no volvemos. ¿Para qué volver? Si uno no cumple la misión de la vida.